O sea que entre las deidades venidas de Oriente, que Roma como, como unidad cultural acoge Sí, en su su panteón, panteón, sí. acoge en su panteón, eh, o sea, Mitra ocupa un lugar relevante, ¿no? O sea, es un mito que arraiga con mucha fuerza, porque, pues entre otras cosas, estuve viendo la dinastía de reyes cuya invocación era mitríaca, y Reyes es una partos. los reyes partos, y Sí, sí. o sea que ese culto a Mitra estuvo muy arraigado Sí, y entre los sasánidas, ¿no? Que eran en cierto modo herederos, ¿no? de los partos, ¿no? En esa región estamos hablando del imperio parto, ¿no? Que es a su vez heredero, ¿no? de los persas aqueménidas, ¿no? Pues solamente recordar, ¿no? a Darío I y a Ciro el Grande, ¿no? Como sus reyes más representativos, ¿no? Ciro el Grande es el que inaugura la dinastía de los aqueménidas, ¿no? Que son a su vez herederos de los medos persas, es decir, toda una concatenación en el tiempo, ¿no? de una misma cultura que se va adaptando a las circunstancias cíclicas, ¿no? Y esa es la cultura mazdea, ¿no? Porque los persas aqueménidas, ¿no? Pues ahí, en esa, en esa dinastía, podríamos decir, es cuando surge Zaratustra, ¿no? O Zoroastro, ¿no? Que viene a ser como, pues como una especie de entidad intelectual, ¿no? Es decir, se trata de una entidad intelectual, los sacerdotes, ¿no? Podríamos decir, los sabios, ¿no? De esa tradición que recopilan, ¿no? Todo en lo que se llaman los libros de la Vesta, los textos sagrados de la Vesta, recopilan toda la sabiduría que les ha sido transmitida por sus antepasados, ¿no? Y esto es así siempre, ¿no? Como decía, ¿no? El imperio parto ocupaba pues, prácticamente todo lo que era la antigua Mesopotamia, ¿no? Y gran parte del Oriente Próximo, de lo que hoy llamamos el Oriente Próximo o el Cercano Oriente, ¿no? Y partes también del Asia Menor, ¿no? De lo que hoy es Turquía, ¿no? Donde había dos regiones, la Frigia y la Cilicia, en la que precisamente ahí se celebraba el culto de Mitra, ¿no? Quizás más que en ninguna parte de ese imperio parto, ¿no? Y bueno, de esto habla Plutarco, ¿no? En sus vidas paralelas, ¿no? Y también Lactancio Plácido, un autor de esa época, ¿no? De principios de la era cristiana, ¿no? Que nos habla de que el Mitra pasó de los persas a los frigios y de los frigios a los romanos, ¿no? Ahí, en Frigia, ¿no? Pues ahí se gestó, dijéramos, esa unión entre lo que podríamos llamar las corrientes de pensamiento, ¿no? Que en ese momento se estaban expresando a través del neoplatonismo, ¿no? Herederos del orfismo y del pitagorismo, y a través de la tradición hermética y a través de otras corrientes gnósticas, ¿no? Pues se conjuga con esa sabiduría, con esas otras corrientes, ¿no? Que proceden de Mitra, que no olvidemos que es un dios persa, efectivamente, ¿no? Pero también hindú, ¿no? Pues antes hemos hablado de la Avesta, ¿no? Y el Avesta son textos sagrados que son idénticos, son análogos, o, sea, o proceden de la misma fuente que los Vedas, ¿no? Los Vedas hindúes, ¿no? Entonces los nombres de los dioses persas, ¿no? Y los nombres de los dioses hindúes son muy parecidos porque en realidad proceden de la misma fuente, ¿no? Y uno de esos dioses en la tradición hindú es precisamente Mitra, ¿no? Y que es pues una emanación del sol arquetípico, ¿no? En realidad, ¿no?
es hijo de ese sol espiritual, ¿no? Y también compañero de Varuna, del dios Varuna, ¿no? Que es el cielo en la tradición hindú, ¿no? Que no es extraño encontrar nombres y de dioses parecidos entre una tradición y otra, ¿no? Una de las cosas que llama la atención en el mitraísmo, ¿no? Es cuando uno a través de el arte, ¿no? Ve esas imágenes de Mitra eh, matando el toro, ¿no? Y esas otras imágenes donde aparece a lomos de un caballo, ¿no? O bueno, sea, pues ¿cuál es el simbolismo, ¿no? porque expresan cosas distintas, ¿no? Dentro de una misma concepción de la cosmogonía, ¿no? Y es que como ya pues, tuvimos ocasión de ver, ¿no? En el vídeo que trataba justamente de Mitra tauróctono, ¿no? El Mitra que sacrifica al toro, ¿no? Que es quizás la figura más conocida del mitraísmo, ¿no? Y la que en cierto modo, como ya dijimos en su momento, pues forma parte del rito central de la iniciación mitraica, ¿no? Y, o sea, pues hablando ahora de nuevo, ¿no? Del Mitra tauróctono, ¿no? Podríamos decir, y ampliando un poco lo que dijimos en su momento, ¿no? Se puede decir que también tiene una lectura astronómica, ¿no? Las distintas figuras que aparecen en esa escena, ¿no? De Mitra sacrificando al toro, ¿no? El toro mismo es la figura astronómica de Tauro, de la constelación de Tauro, ¿no? Pues ahí está Escorpio, está el Cuervo, están distintos nombres de constelaciones, tanto zodiacales como boreales incluso, ¿no? Pero lo que quería decir también es que, y hablando de esa significación polar, ¿no? Es que Mitra también tiene esa función polar, ¿no? Es decir, es un dios solar, evidentemente, hijo del sol, pero él tiene la naturaleza de Mitra, ¿no? Pues en los rituales se dice que es el dios puro de la luz, ¿no? Podemos decir que es la luz de la luz, ¿no? La luz que está dentro de la luz, ¿no? O sea, la quinta esencia de la luz, ¿no? El espíritu luminoso por antonomasia, ¿no? Es un dios, ¿no? Que es llamado invencible porque no ha sido vencido, ¿no? Mitra es un eje, ¿no? Hay unas figuras, ¿no? Que se representan a una entidad, ¿no? Con cuerpo de hombre y cabeza de león, ¿no? Y a veces con cabeza humana también, ¿no? Y con alas, ¿no? Y en torno a su cuerpo se enrosca una serpiente, ¿no? Esa es la serpiente cósmica, ¿no? La serpiente que está simbolizando pues la perennidad de los ciclos, ¿no? Del tiempo que nace y que muere, que nace y que muere y que da. En cambio, ese tiempo espiraloide, podríamos decir, gira en torno a ese cuerpo, ¿no? También se le llama, pues también se le llama a esa figura, ¿no? Identificada con Mitra, ¿no? Con este aspecto de Mitra, Cervane Akerene en la antigua lengua persa, ¿no? Cervane Akerene literalmente quiere decir el tiempo sin límite, ¿no? Es decir, el tiempo eterno, podríamos decir, ¿no? En esa aparente paradoja o contradicción, ¿no? Pero sí sabemos lo que quiere decir eso, ¿no? El tiempo sin límite es pues es lo que podemos lo que nosotros podemos conocer de la naturaleza esencial del tiempo, del Dios tiempo, ¿no? Por eso mismo, ¿no? En la tradición Mazdea también se habla de dos principios que se oponen entre sí, ¿no? Ahura Mazda y Ahriman, ¿no? O Ormuzd y Ahriman, ¿no? Entonces, Ahura Mazda representa al Dios creador, ¿no? De él también emana Mitra, ¿no? En su aspecto cosmogónico, ¿no? Y de Ahriman simboliza el caos, ¿no? Y el Dios tenebroso, ¿no? O sea, Ormuzd
viene a ser el bien porque, hablando de ese tiempo sin límite, porque él te da la posibilidad de conocer y de vivir ese tiempo de retorno al origen, así se dice, ¿no? Es el tiempo que te da la posibilidad de retornar al origen, mientras que Ahriman, el principio tenebroso, oscuro, el que constantemente te limita y se interpone entre tú y el origen verdadero, ¿no? Pues ese es el tiempo que se encierra en sí mismo, ¿no? Y el espacio también, que se encierra, o sea, se encierra en la esfera de la temporalidad, ¿no? Del devenir. Entonces es un retorno, pero no un retorno hacia el origen, ¿no? Por ese eje que antes hemos dicho, que representa a Cervane, a Querene y Mitra como emanación de él, ¿no? Sino que es el tiempo sin límites, ¿no? O sea, la posibilidad de salir de ese. Por eso es que decía anteriormente que Mitra es un dios polar también, ¿no? O sea, por esa función de eje también. Y por el hecho de nacer de una piedra, ¿no? Ese es un mito también. Sí, precisamente de eso te quería comentar, ¿no? O sea, que llama la atención también que Mitra, en las representaciones de Mitra, aparezcan haciendo de una piedra, ¿no? O sea, que aparezca una piedra bruta y que de ella pues emana la figura de una figura masculina, Mitra, al que se le reconoce por el gorro frigio, ¿no? Eh, es como si fuera, o sea, Mitra verdaderamente es como un dios que lo abarca todo, ¿no? Que en un momento dado viene no para ser el dios de un pueblo, ¿no? Sino para ser el dios de una humanidad, ¿no? O sea que sus misterios son Sí, los misterios del cosmos. claro, claro, claro. Y eso se conjugó en esa época al mismo tiempo que se estaba conformando la tradición hermética, tal y como la conocemos hoy en día, ¿no? Que es que quienes realizan esa síntesis, ¿no? Son aquellos sabios que conocen que lo hacen desde la unidad. Pues esos sacerdotes mazdeos, ¿no? Que encienden el fuego, ¿no? Están encargados de esos magos, así llamados. La palabra mago viene precisamente de los persas, ¿no? Y son aquellos que encendían el fuego sagrado, ¿no? La tradición irania es Mazdea, Irania, podemos decir, un culto, ¿no? Al fuego, ¿no? Y esto se transmite a Mitra, ¿no? Y también, curiosamente, tiene vinculaciones con pues Roma, sin ir más lejos, que es la que absorbe a Mitra, ¿no? A principios del imperio, ¿no? Absorbe esos misterios, esos símbolos que constituyen de alguna manera, ¿no? El armazón ideológico, ¿no? Del imperio, ¿no? Pues están perdiendo su sentido, ¿no? Y Mitra devuelve de nuevo ese sentido. Por ejemplo, lo que estábamos hablando del sacrificio del fuego, ¿no? O sea, el altar del fuego permanentemente encendido es lo que así era en el origen del Roma, ¿no? O sea, todas los linajes, las gens, ¿no? Los linajes romanos, ¿no? Todos tenían en el centro de su hogar un altar con el fuego permanente, y ese permanentemente encendido, ¿no? Y ese fuego, ¿no? Pues representa el antepasado divinizado, que se divinizó, ¿no? Es decir, ese antepasado mítico, ¿no? Para ellos, ¿no? Eh, pues se transformó, ¿no? En una entidad espiritual, ¿no? Y es esa energía la que está simbolizando precisamente el fuego, y ese es el antepasado, ¿no? Por eso siempre está el fuego encendido, como siempre estaba el fuego encendido, ¿no? Entre los magos iranios, ¿no? La tradición persa y la tradición romana, la tradición latina, ¿no?
los latinos, los antiguos persas, ¿no? Eran, todos ellos eran indoeuropeos, ¿no? Pertenecían al tronco cultural indoeuropeo, ¿no? Entonces, claro, hay una constelación de símbolos, ¿no? que son análogos entre sí. Y no sorprende que Mitra fuera acogido y además fuese considerado, ¿no? como el protector y el sostén del imperio, ¿no? Nada más y nada menos. O sea, el que protegía y el que sostenía. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Lo sostenía, sí, pues a través militarmente, desde luego, porque las iniciaciones mitraicas se celebraban sobre todo entre las legiones romanas, ¿no? Por su carácter, podríamos decir, viril, ¿no? Son iniciaciones viriles, ¿no? En el sentido, porque claro, es un dios que en un aspecto es un dios guerrero también, ¿no? Pues tiene que luchar en un momento determinado contra las potencias de, del caos, ¿no? O sea, poner orden, ¿no? Poner orden, ¿no? En ese sentido es un dios civilizador también, ¿no? Es decir, esa luz no es una luz, es la luz de la inteligencia, ¿no? Entonces esa luz pone orden en ese espacio-tiempo, como pone en orden en ti mismo, ¿no? Porque es análogo, ¿no? La historia, la, como decían los antiguos, ¿no? Es maestra de la vida. Pues lo que te ocurre a ti, ya lo que ocurre en la historia te está ocurriendo a ti también, ¿no? Es decir, esos claroscuros, ¿no? de las civilizaciones son también los claroscuros de tu alma, ¿no? Entonces uno aprende de todo eso.